necesita de un conducto. Entonces vamos a encontrar también un conducto a nivel del páncreas. Ahí está. Bien, entonces, ¿dónde se encuentra ubicado el páncreas? ¿Dónde lo podemos situar? A ver, ahí está. Entonces, dice que el páncreas se va a encontrar transversalmente entre las 4 porciones del duodeno y el riñón izquierdo. Entonces, entre esas dos estructuras se encuentra ubicado el páncreas. El páncreas es un órgano retroperitoneal secundario a excepción de la cola. Muy bien. Entonces, no se olviden, el páncreas se encuentra entre el duodeno y el riñón izquierdo. Es un órgano retroperitoneal secundario, a excepción de la cola que es intraperitoneal. Ahí estamos viendo entonces lo que es la situación del páncreas. Ahora, topográficamente, ¿dónde podemos ubicar? Así a simple vista, vamos a decir topográficamente que el páncreas se encuentra en el epigastrio. Pero la cola se va a encontrar en su extremo izquierdo, se va a encontrar junto con el vaso en el hipocondrio izquierdo. Ahí entonces ustedes pueden localizar al páncreas. Entonces, ¿qué pasa si a ese paciente le duele en el epigastrio? Puede ser el estómago, puede ser el duodeno o puede ser el páncreas. Entonces, no siempre, o si le duele en el epigastrio, vas a decir que es un problema del estómago, ¿no? Porque ahí se encuentran también otros órganos como el páncreas, como la primera porción del duodeno. Ahí estamos viendo entonces lo que es la situación del páncreas. Entonces, comenzamos de nuevo. Dice que el páncreas es una glándula de secreción mixta situada transversalmente entre el duodeno y el riñón izquierdo, topográficamente en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo. Ahí está. Cuando les pregunten dónde se encuentra el páncreas y qué es el páncreas, tienen que responder así. Bien, clarito, sencillito, no hay ningún problema. Forma y dimensiones. ¿Qué forma dice que tiene el páncreas? El páncreas ha sufrido varias comparaciones y el que más se utiliza actualmente es la de un martillo o la forma de un gancho, cuyo extremo voluminoso hacia el lado derecho y el extremo izquierdo es delgado. Ahí está. Ahora, ¿qué más? Dimensiones. Desde esta situación el páncreas dice que transversalmente mide aproximadamente 15 centímetros. La altura en su extremo derecho de 6 a 7 centímetros. En la porción media de 4 a 3 centímetros. En su extremo izquierdo altura de 2 a 3. Y el espesor, es decir, su diámetro anteroposterior de 2 a 3 centímetros, a excepción de una partecita que solamente mide 1 centímetro de espesor. Entonces estamos midiendo al páncreas, que no había sido tan grande. Peso, color y consistencia. ¿Cuánto pesa el páncreas? Dice que este páncreas pesa aproximadamente de 70 a 80 gramos. Color, blanco rosado. Consistencia, firme. Es más resistente que el mismo vaso o que el mismo páncreas. Es muy resistente, fácilmente no se deja deprimir este páncreas por órganos vecinos. Muy bien. ¿Qué más en cuanto a generalidades del páncreas? ¿Qué nos falta de generalidades del páncreas? Dice que el páncreas, su elemento de fijación principal es el duodeno. El duodeno lo fija a la cabeza del páncreas y recuerden que en la cabeza y el duodeno se encuentran fijados hacia la pared posterior del abdomen por las fascias de coalescencia. Recuerden que a este nivel hay 3 tipos de fascia de coalescencia. La fascia de coalescencia retropancreática que fija el cuerpo hacia la pared posterior del abdomen, la retropancreática, ¿no? Ahí está, la retroduodenopancreática de Treitz. Ahí estamos viendo que está fijando también duodeno en cabeza del páncreas. En cambio, la cola es fijo. ¿Está bien? No, es móvil. La cola se encuentra fijado al vaso. Él nunca se separa del vaso, siempre va junto con el vaso. Entonces se hace intraperitoneal porque el vaso es intraperitoneal. Muy bien, entonces su elemento de fijación principal del páncreas es el duodeno. Ahí estamos bien. Muy bien, listo. Entonces vamos a pasar, o antes de pasar a lo que es la configuración externa, vamos a reconocer, debido a la forma de un gancho martillo que tiene este páncreas, porciones. Se dice que el extremo derecho del páncreas se llama cabeza. La porción media del páncreas, cuerpo. El cuerpo se encuentra unido a la cabeza mediante un segmento estrecho conocido como cuello. Después el cuerpo termina hacia el lado izquierdo mediante un extremo libre conocido como cola. Entonces en el páncreas podemos estudiar una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Ahí está.
Vamos a pasar entonces a la configuración externa. Ahí está lo que es la parte de generalidad, para que ustedes lo puedan estudiar. Creo que estas presentaciones ya lo tienen, ¿no? Ya les he pasado. Vámonos con la cabeza, vamos a ir desglosando cada una de esas partecitas. Dice que la cabeza del páncreas mide en dirección vertical, es decir, verticalmente mide el páncreas 6 a 7 centímetros, transversalmente 4 centímetros, en sentido anteroposterior de 2 a 3, creo que aquí sí está, ¿no? De 6 a 7, ahí está, 4 transversal y 2, 3 espesor, ahí anteroposterior. En la cabeza dice, vamos a reconocer una cara anterior, una cara posterior y una circunferencia. La cara anterior, ligeramente convexa, dice que en su parte media se encuentra insertándose el mesocolo transverso, de tal manera que esta cara se va a dividir en dos segmentos, supramesocólico, inframesocólico. En la región supramesocólica dice que se relaciona con el hígado y el segmento inframesocólico cubierto por el colon transverso. Ahora, la cara posterior. La cara posterior, en primer lugar, se va a relacionar con la porción retropancreática del conducto colédoco. Después se va a relacionar con el arco vascular pancreatoduodenal posterior. Ahí estamos viendo el arco vascular pancreatoduodenal posterior. Y después, estas dos estructuras se encuentran inmersos en lo que es la fascia retroduodenopancreática de Treitz, y mediante la fascia retroduodenopancreática de Treitz se va a relacionar con la vena cava inferior. Y listo, ahí están las relaciones de la cara posterior. Ahora, la circunferencia. Dice que la circunferencia de la cabeza del páncreas se encuentra acanalado para recibir a las 4 porciones que tiene el duodeno. De su ángulo inferior izquierdo se desprende una prolongación en dirección transversal de derecha a izquierda. Le vamos a llamar o le vamos a denominar a esta prolongación como proceso unciforme o apófisis unciforme del páncreas. Y listo, hemos estudiado la cabeza. Creo que no está difícil, ¿no? No está difícil la cabeza del páncreas. Vámonos con el cuello. ¿Qué pasa con el cuello del páncreas? Ahí está. El cuello del páncreas es un segmento estrecho que une cuerpo con cabeza, ¿no? La cabeza une hacia el cuerpo un segmento muy delgado. Transversalmente mide 2, en altura 2 y en espesor solamente mide 1 centímetro. En este cuello se estudia una cara anterior, también vamos a estudiar una cara posterior, una escotadura pancreática o duodenal superior y una escotadura inferior. Entonces, 2 caras y 2 escotaduras. La cara anterior lo mismo, se está relacionando con el mesocolo y el colon transverso. La cara posterior, si lo vemos por transparencia, dice que la cara posterior del cuello del páncreas dice que se va a relacionar con la porción terminal de esta vena, la vena mesentérica superior. Y a ese nivel, justo por detrás del cuello, está recibiendo a la vena espleno-mesentérica para formar la vena porta hepática. Entonces, en la cara posterior se está formando la vena porta hepática. Es importante saber aquello. Les pueden preguntar dónde se forma lo que es la vena porta hepática. En la cara posterior del cuello del páncreas. Ahora, nos dice que la escotadura superior también se encuentra acanalado para recibir a la primera porción del duodeno. Este canal duodenal presenta una vertiente anterior y una vertiente posterior. La vertiente anterior se conoce con el nombre de tubérculo pancreático anterior o tubérculo preduodenal, y el posterior como tubérculo pancreático posterior o retroduodenal u omental. La escotadura inferior se relaciona con la vena mesentérica superior. Por eso es que este segmento es estrecho del páncreas, porque el duodeno y la vena mesentérica no lo dejan desarrollar a esta zona del páncreas. Por eso es pequeño, por eso es delgado y se llama cuello. Vámonos al cuerpo. El cuerpo del páncreas corresponde al segmento más largo de este páncreas. Dice que mide aproximadamente de 8 a 10 centímetros transversalmente y en altura de 3 a 4 y en espesor de 2 a 3. En esta cara vamos a poder reconocer nosotros, en este cuerpo vamos a poder reconocer 3 caras y 3 bordes. Estamos viendo la cara anterior. Seguramente hacia la parte posterior está la cara posterior y también tenemos una cara inferior. Estas caras están separadas por 3 bordes, un borde superior, un borde anterior y un borde inferior. Cara anterior.
La cara anterior es plana. Dice que se relaciona mediante la bolsa mental con la cara posterior del estómago. Ya está. La cara posterior, hacia la parte más posterior. Dice que se va a relacionar, a ver si pasamos a otro, ahí está. Entonces dice que la cara posterior del páncreas se va a relacionar con los vasos esplénicos. Ahí estamos viendo principalmente a la vena esplénica. Miren. Después dice que se va a relacionar en su lado más, en su extremo derecho, con la aorta abdominal. Pero también se va a relacionar, nos dice, con el pedículo renal del lado izquierdo, no se está graficando en esta imagen. También dice que se va a relacionar con el riñón izquierdo y con la glándula suprarrenal izquierda. Repito, relaciones anatómicas por su cara posterior, de derecha a izquierda, aorta. Después dice que a este nivel también se encuentra una vena, la vena gástrica izquierda, que no está graficado tampoco en esta imagen. Vasos esplénicos, arteria y vena esplénica, riñón izquierdo y glándula suprarrenal izquierda. Hay una pregunta de examen a este nivel, ¿no? Dice, las relaciones anatómicas de la cara posterior del cuerpo del páncreas son con los siguientes, dice. Entonces, ¿qué vas a responder? Si ves que inicia con la vena gástrica izquierda, tienes que pensar en la cara posterior, ¿no? Vena gástrica izquierda, vasos esplénicos, riñón izquierdo y después glándula suprarrenal izquierda. Esa es la respuesta. Porque hacia adelante está el estómago, ¿no? No hay nada, que no hay como confundir. Ahora, la cara inferior dice que va a presentar 3 impresiones la cara inferior, de derecha a izquierda. La primera impresión, la impresión duodeno-yeyunal. ¿Por qué se llama así? Porque se relaciona con la flexura duodeno-yeyunal. Aquí también hay una pregunta del examen anterior, ya les dije ese, ¿no? La flexura duodeno-yeyunal se encuentra fijado al pilar izquierdo del diafragma, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa estructura que une? Músculo suspensorio del duodeno. Ahí está la respuesta. Músculo suspensorio del duodeno, no se olviden, ¿ya? Ahora, otra escotadura. Dice que hacia el lado izquierdo de la impresión duodeno-yeyunal, a este nivel no nos está graficando bien el néter, a este nivel dice que se va a encontrar la impresión intestinal, porque se relaciona con el asa yeyunal, con la primera asa yeyunal. Después también una impresión inconstante a este nivel, la impresión cólica, porque se relaciona con el colon transverso, es inconstante. A veces este colon alcanza el páncreas, pero a veces con esta imagen está por debajo. Por eso se dice que esta impresión cólica es inconstante. Ahora, bordes. ¿Cuántos bordes dijimos que tiene? 3. En el borde superior hay 2 detalles. En su extremo derecho presenta al tubérculo pancreático izquierdo y hacia el lado izquierdo la escotadura esplénica. Este de acá determina el límite entre cuerpo y cola. Listo. De hecho, esta escotadura esplénica está realizada por la arteria esplénica. Si bien la arteria esplénica en primer lugar se relaciona con la cara posterior, después se relaciona con el borde superior y después pasa anterior, es decir, se encuentra por delante de lo que es la cola del páncreas, aunque aquí el néter nos ha graficado que está por detrás, ¿no? La cola se encuentra por detrás de las ramas de la arteria esplénica y no como han graficado a este nivel. ¿Estamos? Porque esta escotadura es gracias al paso de la cara posterior hacia la cara anterior de la arteria esplénica. Por eso han graficado la escotadura, pero no han graficado lo que es la continuación, sino han dibujado por detrás, ¿no? Entonces aquí hay un pequeño error en esta imagen. Bien, ¿qué más podemos hablar? A ver, el borde anterior. Dice que el borde anterior presta inserción al mesocolon transverso. Ahí está el mesocolon, su línea de inserción. Entonces ya podemos completar la línea de inserción del mesocolon transverso. El mesocolon transverso inicia en la cara anterior del riñón derecho, cruza la cara anterior de la segunda porción del duodeno, la cara anterior de la cabeza del páncreas, el borde anterior del cuerpo del páncreas y se inserta en el riñón del lado izquierdo. Ahí se inserta el mesocolon transverso, está fijando colon transverso a la pared abdominal posterior. El borde inferior no tiene ningún detalle anatómico, este es libre. Vámonos con el último, la cola. La cola del páncreas, estamos viendo, dice que mide aproximadamente 2 centímetros transversal, 2 centímetros vertical y 2 centímetros en espesor, es 2 por 2 por 2. También tiene 3 caras, 3 bordes y un extremo libre. La cara posterior se relaciona con el riñón izquierdo, la cara anterior con el estómago y la cara inferior con el colon transverso y su extremo libre con el vaso.
hay un ligamento que lo une. Este ligamento se llama pancreático esplénico, ¿no? Porque el páncreas, su cola nunca se separa del vaso, siempre está pegado a lo que es el hilio del vaso, mediante el ligamento pancreático esplénico. Y ahí está. Entonces hemos visto lo que es la configuración externa del páncreas. Entonces, si ustedes quieren leer, ahí está la parte teórica. Yo creo que esto no lo he quitado todavía, creo que en un momento se los va a quitar, ¿no? Ahora, habíamos dicho que este páncreas tiene dos funciones, ¿no? Endocrino y exócrino. Ahora, la parte exócrina pues necesita de un conducto. Hay un conducto que recorre toda la longitud del páncreas, inicia en la cola. ¿Cómo se llama ese conducto? El conducto pancreático principal de Wishun, donde inicia entonces en la cola y recibe los conductos colaterales durante su trayecto. Dice que ha sido comparado esto con una, ¿conocen el 100 pies? Un miriápodo. Un miriápodo, un 100 pies común, la diferencia está en el tamaño. Un miriápodo es grande y además es venenoso. Es un insecto que tiene 100 pies, ¿no? Tiene 100 pies, porque hay también 1000 pies, ¿no? ¿O no hay 1000 pies? Hay también 1000 pies, ¿no? En este caso ha sido comparado con 100 pies y el conducto pancreático principal. Este conducto pancreático principal, al salir de la cabeza del páncreas, normalmente en la mitad de los casos se une al conducto colédoco y forma la ampolla hepatopancreática. Pero no siempre ocurre aquello, les dije que solamente en la mitad de los casos. Si es que se unieran, forma la ampolla, y si es que no, no hay ampolla. ¿Dónde desembocan estos conductos? En la papila duodenal mayor. Importante saber aquello, no se puede simplemente que no sepan dónde desemboca el colédoco y el pancreático principal, en la papila duodenal mayor. Ahora, también hay otro conducto accesorio, ¿no? Este conducto accesorio nace en el cuello del páncreas, atraviesa la cabeza y se va de manera independiente para desembocar en la papila duodenal menor. Es importante, puede o no puede existir el conducto de Santorino pancreático accesorio. Bien, ahí está. Entonces, recogen el jugo pancreático desde el cuello y la cabeza. En cambio, el principal, todo, desde la cola, el cuerpo, cuello y cabeza. Entonces, si ubicamos lo que es las papilas, ahí estamos viendo muy bien. Las papilas duodenal mayor y menor, recuerden que esto se encuentra en la cara medial de la segunda porción del duodeno. Importantísimo saber eso, cultura general. Y también en duodeno habíamos visto esto, ¿no? Que esta papila duodenal mayor está provista de un esfínter circular, de músculo liso circular, y se llama esfínter de la papila, o también lo llaman como esfínter de Oddi. Ahora, ¿qué pasa si no existe ampolla? Tampoco hay esfínter de Oddi. Entonces, cada uno de ellos tiene su propio esfínter y se va a llamar esfínter del conducto colédoco, esfínter del conducto pancreático principal. ¿Ya? Así. Y se puede observar dos pequeños orificios cuando no existe la ampolla hepatopancreática. Entonces, sea cual sea, si hay o no hay, no importa, igual estos van a desembocar en la papila duodenal mayor. ¿Entendieron? Eso es importante saber también. Entonces, no siempre existe lo que es la ampolla hepatopancreática. Ahí están los conductos. Ahora, esto ya es histología, ¿no? Esto yo creo que en esto lo van a ver ustedes con detalle, lo que es las funciones que tiene este páncreas. Recuerden que está formado por un páncreas exócrino y endocrino. En resumen, que tendrías que saber que el páncreas exócrino está formado por células acinales, centroacinales e intercalares. La función en común que tienen ellos es elaborar el jugo pancreático. Este jugo pancreático dice que es producido diariamente en una cantidad de 1200 ml. Es harto el jugo pancreático, ¿no? Es harto el jugo pancreático. Entonces no se olviden, el páncreas exócrino elabora el jugo pancreático. ¿Qué cantidad diaria? 1200 ml. Ahora, ¿qué pasa el páncreas endocrino? Recuerden que el páncreas endocrino está formado por los islotes pancreáticos de Langerhans. Esos islotes pancreáticos de Langerhans tienen células, ahí están las células alfa, beta, gamma, D1, D2, pepes, épsilon. Cada una de ellas con sus funciones. Están elaborando hormonas muy importantes que nunca se pueden olvidar. Esto, ¿no? Esto es cultura general. Esto no hace falta que estés sufriendo, ¿no? Esto es lo básico que tendrías que saber en cuanto a la funcionalidad del páncreas. Entonces, ahí está lo que es la función del páncreas
ya sabes la anatomía del páncreas, para qué sirve el páncreas, ahí está. No te puedes olvidar, las células alfa que están elaborando. Glucagón, ¿qué función tiene el glucagón? Ahora, ¿qué hace la insulina? Dice que la insulina disminuye la glucosa en sangre. Ahora, ¿qué pasa si el páncreas no funciona? Imagínate que una